Buenos días, estudiantes. Iniciamos con el tema magnitudes y cantidades físicas. En este tema vamos a desarrollar algunas herramientas que nos van a servir para poder interpretar de una manera más adecuada algunos problemas físicos. Estas magnitudes o estas cantidades van a ser la representación conceptual que luego vamos a poner en práctica. De tal manera que es necesario que analicemos este tema con mucha atención y sobre todo con mucho interés. Los indicadores de logro que vamos a desarrollar son los siguientes. En el primer indicador nos habla de indagar, identificar y describir con interés las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. Quiere decir que cuando hablamos de magnitudes físicas, estas se clasifican como fundamentales y derivadas. ¿Y qué es lo que vamos a lograr en este indicador de logro? Vamos a lograr hacer una indagación, vamos a lograr identificarlas y vamos a lograr describirlas. De tal manera de que sea para nosotros muy sencillo y con solamente ver una de estas magnitudes podamos saber identificarla. Y no solamente identificarla, sino poder hacer una descripción de cómo es que surge dicha magnitud o cómo es que ésta se compone. El siguiente indicador nos dice: diferencia y representa con seguridad los elementos que definen a una magnitud escalar y a una magnitud vectorial. Quiere decir entonces que vamos a analizar dichos elementos. Cabe decir de que estos elementos que vamos a analizar son los que nos determinan la clasificación de dicha magnitud. Esta magnitud va a ser clasificada ya sea como escalar o como vectorial. Entonces, nosotros vamos a saber diferenciar entre estos elementos y no solamente diferenciarlos, sino que vamos a poder representarlos, vamos a poder explicarlos. Eso es lo que nos dicen los indicadores de logro que vamos a analizar. La primera pregunta que surge es: ¿qué es entonces una magnitud física? ¿Alguien se puede preguntar eso? Y de hecho es una pregunta muy importante. Vamos a darle respuesta a dicha pregunta. Una magnitud física es una propiedad de un cuerpo que puede ser medida. Entonces, vamos a resumir el concepto. Toda aquella propiedad que puede ser medible en un cuerpo o en un objeto es una magnitud física. Toda propiedad que pueda ser medida. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. La masa de un cuerpo puede ser medida. La temperatura de un cuerpo puede ser medida. La temperatura, la densidad puede ser medida. En fin, todas esas propiedades que podamos nosotros hacer una medición directa o indirecta de ellas, las vamos a clasificar como magnitudes físicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre magnitud física y cantidad física? Cuando hablamos de cantidad física, nos referimos específicamente al valor numérico de una magnitud. Ahora, este valor numérico va a resultar ¿de qué? De una medida directa o de una operación matemática. ¿Qué quiere decir? Por lo general, una cantidad física va a ir acompañada de un número y una unidad. Pero es tan simple como poder hacer una medición o hacer un cálculo. Entonces estas se van a catalogar como cantidades físicas. ¿De acuerdo? Ahora, si relacionamos los dos conceptos, vamos a decir que una magnitud física se representa a través de una cantidad física. Si yo digo que un objeto tiene masa, estoy diciendo que un objeto tiene una magnitud física. Pero para poder comprender las dimensiones de dicha magnitud física, yo necesito una cantidad física. De tal manera que para usted es muy fácil decir, bueno, un cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos. Y usted interpreta dicha masa como una masa bastante pequeña.
Ahora, si yo le digo a usted que hay dos cuerpos cuyas masas son 2 kilogramos y 300 kilogramos, usted logra interpretar dichas magnitudes por su diferencia, incluso hasta se les imagina. Entonces quiere decir de que las magnitudes físicas nosotros las vamos a representar a través de cantidades, y van a ser las cantidades físicas las que al final vamos a interpretar. De igual manera, cuando hablamos de temperatura y medimos cantidad de energía calorífica, en el caso del termómetro nos sirve para poder interpretar una variación, no en sí para medir la cantidad de calor de un objeto, pero eso lo vamos o de un cuerpo, eso lo vamos a explicar en termodinámica. Nosotros nos asimos de un termómetro, por ejemplo, y decimos, bueno, si la temperatura ambiente son 20 grados, todos decimos está fresco, interpretamos una magnitud física a través de una cantidad física. Si decimos la temperatura ambiente, la temperatura atmosférica, que es el término más adecuado, es de 38 grados, entonces nosotros interpretamos la magnitud física a través de una cantidad física y decimos, está haciendo un calor exagerado. De esa manera podemos explicar la diferencia que encontramos cuando hablamos de magnitud física y cantidad física, sin dejar de mencionar la relación directa que existe entre los dos términos. Cuando hablamos de cantidades físicas, vamos a irnos directamente al sistema internacional, que es el que utilizamos. Normalmente en los ejercicios llevamos las cantidades a unidades estandarizadas, y como estas unidades son estandarizadas, entonces tenemos que hablar directamente del sistema internacional. Para masa kilogramo, para longitud metro, para tiempo segundo, y para cantidad de materia mol, para acá cantidad o intensidad de luz tenemos las candelas. Para las temperaturas tenemos el grados Kelvin. Entonces nosotros estamos bastante familiarizados con esas unidades del sistema internacional. Lógicamente, cuando hablamos de operaciones, casi siempre vamos a obtener magnitudes un poco más complejas. Ahora, vamos a clasificar estas magnitudes habiendo comprendido la diferencia entre magnitud y cantidad. Las vamos a clasificar las magnitudes como fundamentales y como derivadas. Vamos a decir que las fundamentales son propiedades físicas que se definen como un atributo aislado, es decir, que las podemos enunciar como una simple cantidad acompañada de una unidad en específico. Ejemplo, si yo les digo a ustedes 20 metros, eso es longitud. Estoy hablando de una cantidad, en este caso la cantidad sería 20 y la unidad sería metros. Esa magnitud fundamental yo la encuentro a través de una medición directa. Es decir, yo no necesito ecuaciones para poder encontrar una longitud. Basta con que yo haga una medición directa. Por lo general, estas son las más sencillas. Ahora, cuando hablamos de magnitudes derivadas, estamos hablando de todas estas propiedades físicas que se definen en términos de dos o más magnitudes. Ojo con esto. Normalmente, no le voy a decir que siempre, pero con normalidad vamos a encontrar que las magnitudes derivadas tienen más de una unidad. Bueno, casi todas tienen más de una unidad, y esa es la representación de ellas, ya que casi siempre vamos a utilizar magnitudes, unidades derivadas en cálculos matemáticos. Quiere decir que las magnitudes derivadas las obtenemos a través de la utilización de fórmulas matemáticas. Les voy a poner un ejemplo.
Si yo le digo a usted, necesito que calculemos o que establezcamos lo largo de una cancha de fútbol, le pregunto a usted, ¿es necesario utilizar una fórmula matemática para medir lo largo de la cancha de fútbol, por ejemplo, del colegio? La respuesta es no. Basta con tener un instrumento de medición y vamos de esquina a esquina y medimos la longitud de lo largo de la cancha de fútbol del colegio. ¿Necesité un cálculo matemático? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo voy a clasificar esa magnitud? La voy a clasificar como fundamental, porque ejemplo sería decir, bueno, la longitud de la cancha de fútbol es de 15 metros, un ejemplo nada más. Entonces tengo 15, que es el número, y metros, que es la unidad. Entonces tengo una magnitud fundamental. Ahora, con esa misma cancha, si yo le digo a usted, necesito calcular el área de la cancha de fútbol del colegio. Ahora, ahí tenemos dos procedimientos. Primero, necesitamos medir tanto el largo como el ancho de la cancha de fútbol. Pero, como la cancha de fútbol es rectangular, yo voy a utilizar una fórmula para encontrar el área de dicha cancha de fútbol. Entonces voy a decir base por altura, y de esa manera yo voy a encontrar el área específica de la cancha de fútbol. Para el caso, las unidades van a cambiar. Como yo tengo metros de longitud de largo y metros de longitud de ancho, voy a decir metro por metro, metro cuadrado. Un ejemplo sería, si decimos 30 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de una magnitud derivada, puesto que esta la hemos obtenido por medio de un cálculo matemático. Ahora, cuando hablamos de unidades o de magnitudes fundamentales, por lo general van a ser de las que hablábamos anteriormente, que son las 7 fundamentales que están establecidos en el sistema internacional. Por ejemplo, longitud, que ya sabemos que es en metros, masa, que es en kilogramos, tiempo, que es en segundos, intensidad de corriente, que es el amperio, la temperatura absoluta, que es el Kelvin, la intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de materia, que es el mol. Siempre que usted encuentre estas unidades por sí solas, es decir, sin acompañando o no están acompañando otras unidades, están ellas solas, entonces las vamos a clasificar como magnitudes fundamentales. Ahora, si estas están juntas, por ejemplo, si yo tengo metro sobre segundo, entonces yo inmediatamente la clasifico como derivada, porque metro sobre segundo me está diciendo a mí velocidad, y la velocidad, para calcularla, yo necesito utilizar una fórmula. Entonces esa es la diferencia y esa es la manera en cómo yo voy a clasificarlas. Ahora vamos a explicar la relación que existe entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes escalares, nos referimos a aquellas propiedades que se pueden expresar de manera satisfactoria mediante un número y una unidad. Quiere decir que para poder representar una magnitud escalar solamente necesito un número y una unidad. Y con eso yo estoy cumpliendo las características de ello. Fíjese bien, en física siempre vamos a analizar un número acompañado de una unidad. Un solo número en una respuesta no representa nada. Si usted pone 3 nada más en la respuesta, yo se lo voy a poner malo, aunque usted haya hecho el cálculo bien, porque el indicador establece que usted va a poder representar las magnitudes de manera correcta. Quiere decir que la clase se basa en eso. Ahora, un ejemplo sería la distancia entre la Tierra y la Luna. Estamos hablando de 384.000 kilómetros de distancia entre la Tierra y la Luna. Para ser más específico, serían 384.400 kilómetros. Entonces, usted comprende esto. Si yo le digo a usted, mire, la distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros. ¿Es necesario que yo le explique más? No, usted comprende y usted dice, es una distancia bastante grande.
O sea, no es necesario explicarle nada más a usted. Esa es una de las características de las magnitudes escalares. No necesitan mayor herramienta para poder expresar que el número y la unidad, y con eso satisface la necesidad que tenemos. Ahora, a diferencia, las magnitudes vectoriales, aquí sí necesitamos, para que éstas se expresen de manera satisfactoria, un número, una unidad, pero también una dirección y un sentido. Por ejemplo, hablábamos en la introducción a la física de una medida de velocidad. Yo les decía a ustedes 30 kilómetros por hora, 30 grados hacia el sureste, por ejemplo. Yo no solamente les puedo decir a ustedes, un automóvil va a 30 kilómetros por hora. Eso no nos dice mayor cosa. Solamente lo que podemos hacer es imaginarnos que un automóvil va a esa velocidad, pero no sabemos ni siquiera hacia dónde se dirige. No podemos hacer una descripción de tal magnitud. Entonces, si yo les digo a ustedes solamente 30 kilómetros por hora, no estoy pasando de una magnitud escalar nada más. Para que esta sea vectorial, yo debo de agregarle la dirección y el sentido. Entonces yo debo de decirle a usted 30 kilómetros por hora, 30 grados al noroeste, por ejemplo. De esa manera, usted puede ubicarla en el plano. Pero si yo le digo solamente que un automóvil va a 30 kilómetros por hora y le digo yo a usted, ubíquelo en el plano, eso es imposible. Usted no lo puede ubicar en el plano. Yo tengo que establecer una dirección y un sentido. Entonces, esa es una de las características principales de las magnitudes vectoriales. No basta con establecer un número y una unidad. Por muy unidad fundamental, por muy unidad derivada que sea, la que yo estoy estableciendo no satisfago la situación solamente con un número y una unidad. Ok. Ahora, cuando hablamos de unidades o de magnitudes vectoriales, tenemos a ley que definir lo que es un vector. Bueno, para poder definir un vector vamos a analizar sus características. Por lo general, un vector es un principio físico que cumple con las tres características que yo le estoy mencionando con anterioridad. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Cómo lo voy a describir? Normalmente las magnitudes vectoriales deben de llevar una flecha en la parte superior para poder determinar que estoy hablando de una magnitud vectorial. Ahora, esta magnitud vectorial está representada a través de un vector. Yo identifico al vector. Es decir, yo voy a trabajar físicamente a través de los cálculos, no en sí con las magnitudes, sino con los vectores que representan dichas magnitudes. En el caso, el vector D, yo lo he llamado así. ¿Cómo sé yo que es un vector? Bueno, porque tiene una flecha arriba, ¿verdad? Aquí lo tenemos, tiene una flecha arriba, entonces yo entiendo que es un vector. Ahora, la magnitud de dicho vector, yo la voy a representar como un valor absoluto. ¿Por qué un valor absoluto? Bueno, esto lo podemos llevar a la matemática que vimos allá por octavo grado. Cuando, por ejemplo, yo tengo un desplazamiento, aunque lo esté desarrollando en el eje X, por ejemplo, negativo, ese desplazamiento, aunque yo lo estoy representando como negativo, no deja de ser un desplazamiento. Es decir, el automóvil, aunque se desplace en el eje negativo y tenga un desplazamiento negativo, no quiere decir que no se ha desplazado. Entonces, en física no vamos a utilizar valores negativos cuando hablamos de, por ejemplo, desplazamientos vectoriales, porque lo estamos interpretando al plano, no en sí como X o como Y, sino como los puntos cardinales que hemos analizado con anterioridad. Ahora, sí, de alguna manera vamos a utilizar el plano como tal, con sus ejes, pero va a ser de una manera representativa. Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes del vector? Es lo que yo les mencionaba. El módulo, que es el valor numérico de la magnitud vectorial. Por ejemplo, el módulo va a ser la distancia entre el punto de origen y el punto de culminación, es decir, la punta de la flecha. Esa distancia para mí va a ser el módulo, que va a ser el valor numérico
de la magnitud vectorial. Si hablamos de un vector desplazamiento, ¿cuánto vale el desplazamiento? La distancia entre el punto A y el punto B. A eso yo le voy a llamar módulo. Tenemos ahora la dirección. Esta indica la orientación o la posición del vector con respecto al eje. ¿Qué quiere decir? Yo me tengo que fijar en el punto de origen basado precisamente en el punto cero, o por lo menos de donde nace el vector en el plano, ¿verdad? Y de ahí voy a determinar cuál va a ser su dirección, fijándome precisamente en su punto de partida. Entonces, en el punto de partida se va a dibujar un ángulo que me va a decir a mí la dirección, hacia dónde va. Como lo hacían hace algunas décadas en la cuestión de aviación, existía la figura de un ingeniero de aviación. Ahora eso ya no existe porque son las computadoras lo que hacen el trabajo. Pero ¿cuál era el trabajo del ingeniero de aviación? Precisamente establecer el ángulo de salida del avión, parte de su punto de origen, para que éste, independientemente de la fuerza del viento, la dirección del viento, llegase a su punto de destino sin ningún problema. Si el ingeniero de aviación hacía mal el cálculo de este ángulo, entonces el viento iba a ir empujando el avión y no iba a llegar a su punto final adecuado. Entonces el ingeniero de aviación debería hacer el ángulo adecuado de tal manera que tomara en cuenta cómo el viento iba a ir empujando el avión y llegase a su destino sin ningún problema. Ahora, cuando hablamos del sentido, en ese caso debemos de ubicarnos en la punta de la flecha, porque la punta de la flecha nos va a decir hacia dónde se dirige el vector. Entonces ahí es donde nosotros tenemos representado el sentido. Bien. Ahora, ¿cuándo vamos a tener igualdad en dos vectores? Vamos a tener igualdad en dos vectores cuando estos tengan igual módulo, dirección y sentido. Entonces, ahí vamos a decir que hay igualdad de vectores. Por ejemplo, los vectores A y B son iguales si tienen igual módulo, si tienen igual dirección y si tienen igual sentido. Esa es la representación de dos vectores. Ahora, normalmente la magnitud o el módulo de un vector resultante se va a calcular mediante el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, por lo general, ustedes lo manejan porque han utilizado triángulos rectángulos. Entonces, ahora, esta es la forma, diría yo, más simple de calcular, pero a la larga, esta forma nos va a generar problemas, porque esto va a ser para aquellos problemas más simples, pero que de aquellos trazos vectoriales más complejos. Entonces ahí vamos a tener alguna dificultad. En introducción a la física, por ejemplo, usted va a tener muchas dificultades porque sus herramientas van a ser básicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a utilizar herramientas intermedias que le sirvan a usted tanto para comprender lo más básico y le sirvan de base para poder analizar un poco de la física moderna. Ahora, cuando hablamos de la dirección, aquí sí nos vamos a complementar en una razón trigonométrica. Para el caso va a ser la tangente para encontrar la dirección. Yo sé que esto usted ya lo vio en octavo grado, en ciencias para ser más específico, pero igual yo se lo recuerdo y sobre todo ahora lo vamos a poner en práctica. Cuando hablamos de la tangente, estamos hablando de la relación que existe, o de la tangente de un ángulo, estamos hablando de la relación que existe entre el lado opuesto de un triángulo y el lado adyacente. Esto lo vamos a explicar despacio cuando ya pongamos en práctica los ejercicios. Los ejercicios, para darle continuidad al indicador, los vamos a desarrollar en la siguiente clase. Ahora vamos a hablar nada más de las herramientas. Ok. Ahora, ¿cuándo dos vectores van a ser opuestos? En el ejemplo, dos vectores A y B son opuestos si poseen igual módulo, es decir, la distancia punto A y B, pero dirección y sentidos contrarios. Nota usted que estos vectores tienen igual módulo, pero su dirección y sentido son contrarios. Entonces, en ese caso, vamos a decir que los dos vectores son opuestos. Bien,
Por cuestiones de tiempo, vamos a analizar solamente una. Usted analiza las siguientes. Dice, los vectores A y D poseen igual módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, son vectores idénticos. Analicemos el vector A. El vector A mide 2 centímetros y tiene la dirección este, ¿verdad? Entonces, analicemos el vector D. Tiene 2 centímetros, tiene la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, estos vectores son iguales. Usted va a analizar el B y el C. Ok, ahora, cuando necesitamos utilizar trazos vectoriales de más de 2 componentes, es cuando nos encontramos en problemas. Porque por lo general yo tengo un trazo que me hace el adyacente, yo tengo otro trazo que me hace el opuesto, entonces el complemento va a ser la hipotenusa y obtengo un triángulo rectángulo. Pero cuando esto no es así, porque realmente en la física no va a ser así, no vamos a forzar todos los movimientos para que sean sola de esa forma sencilla, entonces ahí es donde necesitamos analizar los vectores desde el punto de vista de componentes. ¿Qué quiere decir una componente? Ejemplo, yo tengo el punto de origen. Vamos a suponer que el punto de origen 0 surge un desplazamiento primario en el eje X. Nota usted, aquí tengo A sub X. Vamos a decir que el vector se llama A, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo un desplazamiento en X del punto de origen hasta este punto. Vamos a decir que hay 2 unidades. Entonces me desplazo 2 unidades en X. Perfecto. Ahora yo tengo otro desplazamiento solamente que en el eje Y, desde el punto de origen hasta el punto, del punto A al punto B, y vamos a decir que tengo 2 desplazamientos, 2 puntos de desplazamiento. Ahora, usted lo está viendo así, pero cualquiera puede decir, bueno, entonces estoy analizando el vector A, que tiene su punto de origen en 0 y se desplaza hasta este punto. Una función lineal, un desplazamiento lineal. Pero si usted se fija, ¿por qué yo trazo un desplazamiento en X y uno en Y? Supongamos que esta es una flecha o una pelota que se lanza. Miren, aquí va la pelota subiendo, 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 subiendo. Ahora, nota usted, si usted estuviese acá en el eje X, usted viese la pelota subiendo, subiendo, subiendo frente a usted de manera horizontal. El problema es que la pelota no solamente hace un movimiento. Si usted nota, mire, si yo digo que esta es la pelota no solamente se va moviendo en X. Mientras se mueve en X, también se va desplazando en Y. Porque hay desplazamiento en X, pero también en Y. Si solamente hubiese desplazamiento en X, sería así, de esta forma, ¿ve? Pero si usted se fija que hay un ángulo específico, y ese ángulo específico me dice a mí que la pelota va subiendo, se va desplazando en Y, como usted puede ver, pero también se va desplazando en X. Entonces quiere decir que este movimiento tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar, ¿de acuerdo? Entonces, todo movimiento va a tener una componente X y una componente Y. Ok, y a estas componentes les vamos a llamar A sub X al referirnos a la componente en X y A sub Y al referirnos a la componente en Y. Bien, ahora yo puedo representar esta componente en Y a este lado. Si usted se fija, la misma distancia entre este punto y este punto es igual a este punto y este punto. Como también esta distancia es igual a la distancia de acá, porque yo estoy formando un rectángulo. Entonces, si usted nota en el centro, ¿qué se me ha formado? Se me ha formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, he llegado a la misma conclusión, ¿verdad? Para poder resolver el problema, con la diferencia que la herramienta que voy a utilizar me va a servir para un sinfín de ejercicios y no solamente para cuando tengo solo la formación de un triángulo. Aquí tengo 2 desplazamientos, pero ¿qué si tengo un tercero acá?
un cuarto acá. Ahí es donde yo me veo en la dificultad. Bien, definamos entonces las herramientas. Si usted nota, utilizo coseno para X y seno para Y. Usted me puede decir, bueno, ¿cómo es eso, maestro? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos que acordarnos de la razón trigonométrica. Por ejemplo, si yo establezco acá que es el seno o que es el coseno, va a ser simple y sencillamente una aplicación. Y aquí, con el perdón de los matemáticos, lo vamos a explicar de esta manera. Si yo digo que el coseno es en X y el seno es en Y, usted me va a perdonar. Lo podemos representar acá. Imagine que acá tenemos una lámpara, ¿sí? O tenemos un proyector de luz, ¿de acuerdo? Acá arriba. Y alumbramos. Aquí surge la luz. ¿Cuál va a ser el coseno? La sombra que genere este vector en el eje X. Eso va a ser el coseno. ¿De acuerdo? Por eso el coseno es en X. Ahora, ¿cuál va a ser el seno? Supongamos que el proyector de luz lo pongo en este lado. La sombra que va a generar este vector en Y, a eso le llamamos seno. Por eso es que usted ve que muchas veces cuando usted introduce los valores en su calculadora, todo va a depender del ángulo, ¿verdad? Si este vector, por ejemplo, estuviese acostado completamente en X y yo pongo aquí el reflector, ¿habría sombra? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces ahí es donde encontramos que no hay valor en seno, pero sí hay valor en coseno. Eso lo vamos a explicar con un pequeño programa para que les quede más claro en la reunión que vamos a tener en Meet. Ok, entonces si usted se fija, aquí acabamos de decir algo. Decimos que el coseno de un ángulo va a ser igual a sub X sobre A. Regresamos a la ecuación. Al regresar a la función nos damos cuenta, se nos decía que coseno era igual a sub X sobre A. Si le vamos a la aplicación geométrica, sería igual a, si tenemos el ángulo, entonces este sería el lado adyacente y este sería la hipotenusa. Entonces, si nos vamos a los libros de mate de octavo grado, decimos que el coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Pero en este caso no lo vamos a ver tan matemático, sino que solamente vamos a decir que el coseno es igual a la componente en X sobre el vector. ¿Nota usted? Regresamos a la diapositiva siguiente. Tenemos coseno del ángulo es igual a el vector o la componente A sub X sobre el vector A. Nota. Pero lógicamente yo tengo que comprender el principio matemático. Ahora, no es el principio matemático lo que me interesa. Más bien, es la aplicación. Ahora, si yo hablo de seno del ángulo, va a ser la componente del vector en Y sobre el vector. Regresamos a la diapositiva anterior. Si yo digo el seno, si usted nota, va a ser la componente del vector en Y sobre el vector. Sería el lado opuesto sobre la hipotenusa. Aunque yo no lo voy a ver así, pero sí tengo en mente cómo está compuesto la razón trigonométrica. Entonces digo que el seno va a ser igual a la componente del vector en Y sobre el vector. Si usted nota, estamos jugando con las componentes, la relación de las componentes y el vector. Ese es el juego que yo tengo que tener en mente, ¿de acuerdo? Ok, ahora, posiblemente yo tengo un ángulo, posiblemente yo tengo una componente, pero me interesa encontrar el vector, o viceversa, yo tengo el vector y tengo el ángulo, pero no sé la componente. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un despeje simple. Si yo quiero encontrar la componente en X, va a ser el vector está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Cómo me va a quedar? La componente en X va a ser igual al vector por el coseno del ángulo, ¿verdad? La componente de A en X va a ser igual a el vector A por el coseno del ángulo establecido en el ejercicio. Y si yo quiero calcular la componente del vector en Y, igual, aquí el vector está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y va a ser igual a decir, la componente del vector en Y va a ser igual al vector por el seno del ángulo. Y eso es lo que yo tengo que interpretar.
Eso es lo que yo tengo que interpretar. Ahora, ya en la aplicación de los ejercicios, usted se va a dar cuenta que las herramientas matemáticas son muy simples. No va a ser ese el problema. El problema va a ser el análisis físico que tenemos que desarrollar. Nos vemos en la reunión en Meet y ahí les voy a explicar la actividad que van a desarrollar.